Buenos días. A nombre del Colegio Los Naranjos CIEB y de los docentes que direccionamos las asignaturas correspondientes a biología por parte de la profesora Carolina, el profesor Alejandro y Jacqueline, les damos la bienvenida. Vamos a compartir algunos conocimientos correspondientes a lo que hacen referencia a enfermedades de transmisión sexual o también denominadas infecciones de transmisión sexual. Muchas veces escuchamos estos términos, infecciones de transmisión sexual, los podemos identificar con las siglas ITS, que significa infección de transmisión sexual, o también las ETS, enfermedades de transmisión. Se llaman así porque u otra, alguna de las estructuras del sistema reproductivo. Cuando hablamos de enfermedades, nos referimos a que se están deteriorando células, tejidos, algunos órganos y en su defecto, en este caso, todo el sistema reproductivo. Vamos a darnos cuenta, profe, que en la mayoría de casos, no se puede meter todavía. estas enfermedades se caracterizan porque existe contacto directo entre la piel de las dos personas que presentan la relación sexual. También se pueden transmitir a través de la saliva o de algunos otros flujos vaginales, el semen, la sangre, o también cuando utilizamos inyecciones, agujas que no están completamente desinfectadas. Resulta que esas enfermedades de transmisión sexual tienen unos agentes, es decir, unos causantes. ¿Quiénes los pueden causar? Los virus, los hongos, bacterias o parásitos. Estos virus generalmente son un fragmento de ADN o de ARN. En el momento estamos escuchando muchísimo esta palabra. ¿A qué se refiere? Son organismos que ellos para reproducirse lo que hacen es llegar a otras células y viven a despensas de esas células, no las abandonan porque ellos así se multiplican 1, 2, 1000 veces o 1.000.000 de veces. Además, estos virus alrededor tienen una capa de proteína, ¿sí? Cuando ellos empiezan a vivir en las células, en cualquiera de nuestras células del cuerpo, ¿qué es lo que hacen? Ellos toman alguna de esas partes de la célula para poderse reproducir y para poder vivir. ¿Listo? Ahora, hablamos de las bacterias. Las bacterias se presentan en diferentes formas. Pueden ser circulares, que son denominadas también bacilos, en forma de espiral, o en forma de bastón, o de estrío, como lo observamos en este momento. Esas bacterias tienen una característica, y es que ellas se adaptan a cualquier ambiente, temperatura o similar. A diferencia de los virus, las bacterias lo que hacen es que cuando llegan al cuerpo, ellas desalojan, quitan del lugar de donde están las células para ellas ocupar ese lugar. Esas bacterias se pueden multiplicar por medio de mitosis, por medio de lo que nosotros llamamos gemación, es decir, que a partir de una bacteria origina una pequeña estructura que parece como un huevito, y a partir de ese huevito se desprende para formar otra nueva bacteria. O también se pueden reproducir sexualmente, es decir, se une una bacteria con otra bacteria, intercambian su ADN y originan un nuevo organismo. Existen los hongos, ¿sí? Algunos de estos hongos, ¿qué características tienen? Que son heterótrofos, es decir, que ellos mismos no producen su alimento, sino que viven a despensa del huésped. ¿Cuál es el huésped? En este caso, son los seres humanos. Y parásitos. Los parásitos, ellos se promueven a través de sus huevos o de sus larvas, ingresan o extraen del cuerpo por medio de los conductos genitales. ¿Listo? Ahora tenemos que cada uno de estos 4 agentes
que producen esas enfermedades de transmisión sexual son microscópicos, ¿listo? Es decir, no los vemos a primera vista. Además, ellos originan algunos síntomas que los podemos visualizar, sentir a primera vista, o también pueden originar algunas molestias, pero que son asintomáticas, es decir, que la persona no la siente a primera vista ni en el primer momento. Bueno, ahora a continuación, en la siguiente diapositiva, observamos, aquí tenemos algo muy común que encontramos cuando nosotros hablamos, ¿cierto? Muchas veces cuando hablamos con alguien decimos, ah, tienes gripa. El uno dice, es una bacteria. El otro le dice, no, es un virus. Pues, ¿cuál diferencia existe? Veámosla a continuación en esta pequeña estructura. Aquí tenemos en este color rosadito, representan esas bacterias. Las rosadas son las células de cualquier persona. Entonces, esas bacterias, aquí lo que están haciendo es, a un ladito, retírense que yo voy a ocupar el lugar. ¿Listo? Entonces, ellos infectan esas células sanas del cuerpo. Muchas veces, esas bacterias médicamente se combaten a través de antibióticos. A veces, cuando el cuerpo está dispuesto, sí acepta esos antibióticos, o muchas veces no alcanzan como a cubrir esas necesidades para destruir esas bacterias. Ahora los virus. ¿Qué podemos hablar de los virus? Habíamos dicho, llegan a las células, miren las células, esas células simplemente lo que hace es que son acompañadas o invadidas por esos virus, ¿cierto? Entonces, en este caso, solicitamos por favor que desactiven los micrófonos, porque fácilmente nos vamos a dar cuenta quiénes están interrumpiendo. Ahora, estos virus lo que hacen es llegar a la célula, ocupan su lugar y rápidamente, en milésimas de segundos, esos virus se multiplican. A diferencia de las bacterias, la única forma de exterminar esos virus es a través de las vacunas. ¿Listo? Entonces ya nos ha quedado claro esa parte. Bueno, ahora en cuanto a infecciones de transmisión sexual, observemos algunas características generales. Las ITS no solo son tan solo para personas promiscuas, es decir, aquellas que están con diferentes parejas. Basta con un contacto sexual para contagiarse si tu pareja la tiene. Esa pareja puede tener cualquier infección de transmisión sexual, mas no presentar ningún síntoma ni en los primeros días ni meses. Muchas veces tiene que transcurrir años para detectar, y nos vamos a dar cuenta más adelante, para detectar que existe alguna ETS. ¿Se puede pasar una ITS más de una vez? Sí, la persona puede de pronto aparentemente desaparecer esa ITS, pero puede volver a aparecer al mes, a los 2 meses. El uso de condón es importante frente a el hecho de evitar estas ITS, ¿listo? Es indispensable. Ahora, se puede tener una ITS y no establecer a primera vista que existe. Hay algunas que no dan síntomas al inicio, pero sí después, como decíamos anteriormente. Las ITS no solo se transmiten a través de relaciones sexuales, también puede ser, como decíamos, a través de la sangre, a través del semen, del flujo vaginal y en algunos casos durante la gestación de la mamita al bebé o en el momento del parto. Bueno, nombremos algunas de esas ETS. Existen muchísimas, nombremos las que más prevalecen. Gonorrea, tricomoniasis, sífilis, hepatitis B, secreción por clamidia, infección por clamidia, VIH, SIDA, VPH, que es el mismo virus del papiloma humano o condilomas, el herpes genital. Bueno, ahora, nombremos algunas de esas ITS. Tenemos la hepatitis B, que es original
originada por un virus. Como lo determinamos, afecta ampliamente al hígado. Entonces, ese hígado se inflama. Al inflamarse, pues no va a permitir que realice sus funciones como debe ser, ¿cierto? Va a acumular una cantidad de tóxicos que necesariamente los seres humanos debemos eliminar constantemente a través de la orina o a través de la materia fecal. ¿Qué características presenta? La persona va a originar una piel de color amarilla, ojos amarillos, inflamación a nivel del abdomen. Puede originarse a través del contacto sexual, a través de el uso de agujas sin desinfectar y de la mamá al hijo, ya sea a través de la gestación o en el momento del parto. Sabemos que se origina por el virus que nombrábamos inicialmente, que ataca, que expande en milésimas de segundos. Bueno, ahora, entonces, ¿qué sabemos del papiloma humano? Lo hemos escuchado mucho. Hemos tomado aquí como ejemplo una parte de estadística. Este papiloma humano, también determinado por las siglas VPIH, ¿cierto? Entonces, existe en el mundo aproximadamente 600 millones de personas infectadas por este virus. 630 millones, ¿cierto? 100 cepas conocidas, ¿a qué nos referimos? Es decir, 100 clases diferentes de este virus. 75% de estos virus causan verrugas. ¿Qué son verrugas? Como pequeñas protuberancias que se presentan en la piel o papilomas, ¿sí? Y 25% de tipo mucoso o genital, es decir, este papiloma busca más que todo las partes húmedas. ¿Y qué características tiene? Puede afectar en un momento dado el interior de los párpados, el interior de la nariz, la boca, la garganta, en la parte de los genitales a nivel de la vagina, la mujer, en el hombre, el pene y el escroto. ¿Listo? Ahora, ¿qué son las VPH? Son un grupo inmenso de virus que atacan, como se dice, a una velocidad súper rápida, origina grandes estrategias y síntomas. Bueno, ahora vamos a ver qué es el VIH y el SIDA. Muchas veces tendemos a confundir o pensar que es lo mismo, ¿sí? VIH, las siglas, virus de inmunodeficiencia humana. Es un virus que ataca todo el sistema inmunológico. ¿Y qué es el sistema inmunológico? Recordemos que los seres humanos presentamos, llamémoslo así, como una barrera de protección a través de los glóbulos blancos, ¿cierto? Entonces, esos glóbulos blancos, ¿qué es lo que hacen en nuestro cuerpo? Ellos, cuando detectan que llega un virus, una bacteria o similar, lo que hace es atacar y mirar de qué forma destruye ese organismo extraño. Pero en el momento en que ya se excede en producir el cuerpo esos glóbulos blancos, más adelante vamos a ver, originan lo que son los ganglios inflamados. Ahora, ese virus puede estar hasta 10 años en el cuerpo sin generar ninguna clase de síntoma. ¿Listo? ¿Cómo se puede adquirir? A través de una gota de sangre, del semen, de la leche materna o de fluidos vaginales. Es el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es la base o la fase más avanzada del VIH, ¿listo? En ella el sistema inmunológico prácticamente ya está altamente deteriorado. ¿Qué sucede? Cuando ese SIDA llega al cuerpo y acaba con todas esas defensas, pues claro está, el cuerpo no tiene con qué protegerse y por eso empieza a ingresar una que otra gripa, una que otra enfermedad, porque el cuerpo no tiene con qué defenderse. Lo que es aprovechado por enfermedades oportunas. Cualquier enfermedad fácilmente a quien presenta SIDA va llegando. Recordemos, el uso del condón es básico en este aspecto que estamos hablando. Ahora, el herpes. El herpes es un virus. Recordemos esa estructura, esa formación tan rápida
a velocidad súper, se caracteriza porque origina a nivel genital unas llagas, ¿verdad? Muchas veces con presencia de pus, con dolor a nivel de los genitales y a veces está acompañado por dolor en parte de las extremidades inferiores. A veces cuando ya es al extremo, pues también va atacando otras células, tejidos y órganos del cuerpo. Recordemos que este virus está constituido por ese DNA que se apropia de otros. La clamidia. La clamidia, entonces, más que todo, afecta a los órganos genitales respecto a la presencia de ardor al orinar, inflamación en la vulva, en el hombre también origina inflamación a nivel del prepucio o también en el ano. Muchas veces estas excreciones pueden presentar una apariencia diferente a la normal, una coloración amarilla, verdosa y adicional un olor poco normal. La gonorrea está originada por una bacteria, también llamada blenorragia, ¿sí? Esta bacteria conlleva a varios síntomas. Entonces, algo similar a la anterior, espesor en la secreción de genitales en cuanto a coloración verde o amarilla. Existe mayor riesgo de infección de virus, porque como se está tan débil, se puede adquirir fácilmente el VIH, dolor al orinar, sangrado en cuanto a las mujeres, no normal entre periodo y periodo, puede originar embarazos ectópicos, es decir, que su fecundación se lleva fuera del óvulo. Las consecuencias, infertilidad, es decir, que el hombre o la mujer no pueden procrear o llegar a tener hijos. ¿Listo? ¿Cómo se contagia? Por medio del contacto sexual a nivel vaginal, anal, oral, sin protección. Bueno, síntomas que aparecen y desaparecen en el caso de la sífilis. Esto tiene algo característico. La sífilis tiene 3 estadios o 3 etapas. Si nos dimos cuenta de pronto que no se categoriza tanto en las anteriores infecciones que nombrábamos, ¿sí? Existe el estadio primario, observemos la imagen, se presentan unas úlceras en la boca. Llamar úlceras, para entenderlo, son como pequeñas heridas. Y además se presenta inconveniente, inflamación en los ganglios, es decir, los que se encuentran a nivel del cuello, o a nivel inguinal. Acá lo estamos ubicando. En el estadio secundario. Entonces, de 6 a 12 semanas desde el contagio y después puede durar poco tiempo. Se puede presentar caída del cabello, inflamación en los ojos, úlceras en la boca, ganglios inflamados a nivel de las axilas, erupciones cutáneas, es decir, brotes que aparentemente se pueden confundir con algo pasajero o algo a lo cual no le damos importancia. Cuando ya llega a un estadio tardío o terciario que no se le ha prestado la atención y el tratamiento correspondiente, ya las consecuencias son altas en cuanto al porcentaje de afectación en cada una de las estructuras del cuerpo humano. Tenemos, por ejemplo, la demencia. La persona empieza a olvidar las cosas, o también vamos a tener inconveniente en cuanto a la estructura o comportamiento con los demás, ceguera, problemas cardíacos, trastornos en las articulaciones, huesos afectados, daños en el hígado y, si ya está avanzado, un alto grado de parálisis. Entonces, es indispensable atenderlo a tiempo. ¿Sí? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, ¿cuántas personas al día se infectan de una infección de transmisión sexual? Si imaginémonos con todo lo que hablábamos anteriormente del papiloma, que teníamos algunos promedios de 600 millones, ¿cuánto creemos que puede abastecer o cubrir todas estas infecciones de transmisión sexual? Pues
está claro decirlo, se acerca a 1.000.000 de personas al día. De 1.000.000 de personas al día. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer referencia. Este 1.000.000 de personas acuden generalmente a cualquier clase de tratamiento cuando ya está todo avanzado, ¿verdad? Cuando probablemente ya las primeras instancias o primeros términos ya no tienen forma de atacarlos. Es importante dejar en claro que no fácilmente con medicamentos de algunas semanas se puede detener ese tratamiento. ¿Listo? Ahora, ¿de qué manera lo podemos prevenir? Aquí sí nos vamos a detener unos minutos. ¿Cuál es el mejor método para prevenir las enfermedades de transmisión sexual? Existe lo que llamamos la estrategia ABC. Es la abstinencia, B, la fidelidad y C, el cordón preservativo. Hay algo indispensable. Frente aquí a los adolescentes, que la mayoría de nuestro público es autoestima, ¿verdad? Es querernos hacia nosotros mismos, establecer un proyecto de vida. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué camino? Realmente con cuál persona queremos compartir y, ante todo, establecer estrategias. Voy a hacer en este momento o a determinar como unas conclusiones de todo lo que hemos incluido en este momento. ¿Listo? Entonces, aspectos generales de todas estas enfermedades de transmisión sexual. Ardor al orinar, llagas en los genitales, pus, es decir, salida de ciertas sustancias, ya sea del pene, de la vagina, inflamación de la matriz, lo cual puede conllevar posteriormente a cáncer de útero. También recordemos que afecta en gran parte las infecciones que hemos mencionado. ¿Listo? A bebés, tanto cuando están en el vientre o en el momento del parto. ¿Listo? Indispensable, por favor, prevención antes que cualquier cosa. Recordemos, fidelidad, pareja única, no necesariamente el hecho de que se vea la otra persona aparentemente sana quiere decir que está ausente de cualquier infección de transmisión. Ahora, a continuación, la profe Carolina ha estado pendiente de algunas preguntas, ella nos las va a transmitir y entre nosotros los maestros vamos a dar